Promedios, promiedos, el fantasma del descenso, la B, segunda división, el Nacional, primera B Nacional. Los últimos 4, los últimos 2, descenso directo. La promoción, el promocional. Descienden 2 de 20, pueden descender 4 de 20, desciende 1 de 30, descienden 2 de 30. Quedan 26, quedan 24, quedan 22. Desempates, empates, caídas estrepitosas, justicia, injusticia. Hiciste las cosas mal 3 años. Estos jugadores no tienen la culpa, las hiciste muy bien el último, la condena de la condena, campañas atadas, era la copa, fue el descenso para los grandes, para los chicos, para siempre, hasta la vuelta. El descenso en la Argentina, y sobre todo en los últimos años, fue teñido de tragedias y polémicas, y por sobre todas las cosas, de cambios de formato drásticos. Se anularon, se permitieron y se les dio rienda suelta. Así fue la historia siempre, y los promedios no nacieron en 1983, sino unas décadas antes hasta su suspensión y luego retorno. ¿Es justo irse al descenso haciendo una campaña de clasificación a torneos internacionales? ¿O numerosas clasificaciones no terminan diciendo la verdad acerca de lo que se merece? ¿Es un castigo de merecimientos no aprovechar oportunidades todas las fechas durante 3 años? ¿O todas las campañas se ven condicionadas por la anterior y son puestos de difícil salida? Hay variantes empíricas, demostraciones que las contradicen y un reglamento que la mayoría aceptó, más allá de las opciones, y hoy se ajusta a las consecuencias. Los descensos de Talleres de Córdoba en 2004 y de San Martín de San Juan y Tigre en 2019 fueron el paradigma más grande de la historia de los promedios. ¿Son justos o injustos? Allí está el principal motor que los debate. Desde que existen, es la primera vez que una Copa Nacional sucede su definición y el juego asociado, la capacidad goleadora y el romanticismo de Tigre se ganaron mayoría de adeptos. ¿Cómo puede ser que este equipo haya descendido? Lo condicionaron las campañas anteriores. El tema es si lo hicieron para bien o lo hicieron para mal. En el ascenso, las 4 categorías de AFA impulsaron no utilizarlos más. Y así será desde la temporada 2019-20. Pero en Superliga la historia continuará de idéntico modo. ¿Quiénes son los que lo quieren? ¿Quiénes no? ¿Por qué? ¿Fueron inventados para ayudar a los grandes? ¿Y por qué 3 de los 4 grandes que descendieron fueron con los promedios? ¿Cuánto influyen los contextos políticos y los cambios de formatos en torneos? ¿Quiénes hubiesen descendido sin su existencia? ¿Quiénes hubiesen salvado? ¿Tienen fecha de vencimiento? En un nuevo informe especial de Sportia presentamos Promedios, ¿remedio o enfermedad? Y probablemente de entrada lo habrán creído un remedio, probablemente no, para algo lo habrán inventado. El tema es que después esto fue enfermando a aquellos jugadores, cuerpos técnicos, que no eran los culpables del descenso, ¿no? El caso de Tigre reinstala el debate, Juan Pablo. Totalmente. Marrón. ¿Cómo te va, Ariel, compañero? Un saludo para todos. En la Argentina da la sensación que para avisar cosas negativas relacionadas con el fútbol y donde todo se vive como una tragedia, a diferencia de otros lugares del mundo, los promedios son un aviso. Mira, estás enfermo, en 3 años vas a perder la categoría, o en el fútbol sería visto como en 3 años te vas a morir. Entonces se lo avisa con tiempo. Es mucho menos drástico que descender el mismo año en el cual hiciste una mala campaña. Los promedios llegaron y se instalaron en el 83, pero ya existieron los promedios previamente en la Argentina. Entre 1957 y 1966, el descenso en la Argentina, en la primera división, era por promedios. Allí no se dividían los partidos jugados por puntos, sino se dividían los puntos por temporadas disputadas, que eran 2. Se dividían los puntos consumados por 2 torneos jugados y allí existían los descensos. En algunos momentos los descensos se han anulado en la Argentina por distintos gobiernos para sostener la paz social. Eso se intentó hacer en el 83 con Racing y con Nueva Chicago, por ejemplo. Y muchos gobiernos y distintos escenarios políticos han ido variando la definición de los torneos, sobre todo en la parte baja de los campeonatos. O cuando había un equipo grande en distintas décadas, hablo del 50 o del 60, en una situación comprometida, los descensos se amagaban con anularse. Para sostener esto que te digo. Es muy notorio cómo determinados gobiernos cambian radicalmente los formatos de los torneos, a nivel de cantidad de equipos, a nivel de zonas, a nivel de descensos, y esto varió. Lo único que quedó en 36 años fueron los promedios. ¿Gobiernos? ¿A qué gobierno estamos hablando? ¿Gobierno a nivel nacional? Gobiernos a nivel nacional, que influyen directamente con el formato de los torneos. Claro, si vamos al repaso cronológico, 83, la vuelta a la democracia. Qué imposible sería tener aquel formato, el de la división por temporadas y no por partidos, porque ahora cada temporada es una cantidad distinta de partidos, ¿no? Exactamente. Entonces ahí habría una injusticia. A ver, como puente desde la información para ir a lo actual, o lo que sucedió ayer,
para esta temporada, la 2019-2020, los promedios van a seguir. Entiendo, por lo que averigué, hay dos alternativas, que en la 2020-2021 ya directamente sean eliminados los promedios, o bien que en esa 2020-2021 sea un promedio de 2 temporadas, es decir, sacarle una, para 2021-2022 descender por solo una temporada. Ahora, había que recoger muchas opiniones, que es tu estilo. Seguramente, y vamos a ver muchas opiniones que están a favor de lo que hoy sucede, pero increíblemente de lo que dentro de un año podría sacarse. Ajá. Vamos a ver esta primera parte que tiene que ver con las opiniones y después las demostraciones de los promedios y su historia, a quiénes perjudicaron, a quiénes favorecieron y si sirven o no, porque esa es la conclusión a la que queremos llegar. Muy bien. Nosotros, primero, aclararte, tenemos una postura ya desde 5 años que somos gestión sobre los promedios, que nos parece que mejoraría el producto fútbol no tenerlos, ¿no? Uno en lo personal buscaba tener una liga más competitiva y la forma de tener una liga más competitiva y más justa es teniendo a todos los equipos concentrados en la liga. Y bueno, creo que lo único que hace que esto suceda es que no estén los promedios. El promedio le ha dado un consenso. ¿Qué consenso te ha dado? Te ha dado un consenso de más equilibrio a los que de repente hoy están bien y pueden tener una mala temporada. Si uno se pone a pensar de que hay clubes que se fueron al descenso estando bien el último año, es complicado. El caso de Tigres me parece que es algo ilógico y de mucha bronca. Pero eso mantuvo, ¿durante cuánto tiempo te mantuvo en primera y con años malos y años buenos? Y entonces te viene de alguna manera sirviendo. El tema de un sentido de justicia, de que los planteles, cuerpo técnico y dirigencia actuales, digamos, no se hagan cargo de por ahí situaciones que vienen de hace 3 años. Nos parece que si te va mal, te toca el castigo, y si te va bien, no. El mejor ejemplo para nosotros es Tigre ahora en la actualidad. Hubiésemos evitado muchos problemas que se están viviendo hoy en día, por ejemplo, con el tema de las clasificaciones y demás. Y bueno, sí, obviamente la postura personal es que no haya más promedio. Como positivo, ¿qué puede llegar a tener? Que te permite que no tengas una mala temporada nunca, que vos tengas que arriesgar a cumplir siempre. Los promedios hace muchos años de que están implementados de esta manera y bueno, hubo clubes grandes que perdieron la categoría, así que no sé. La realidad es que está demostrado de que no perjudica, el promedio no perjudica. Yo creo que en alguna forma sirve. Hoy mismo España está viviendo una situación muy complicada en torno a toda esta situación de arreglos de amaño de partido. ¿Por qué? Porque bueno, justamente, es decir, el jugar con promedio siempre jugás por algo. Vos llegás a la penúltima fecha, a la última fecha, no entras a una copa, no descendiste, pero jugás por algo, porque esos 3 puntos valen oro para el porcentaje del año que viene. Bueno, imaginaba que la investigación sobre arreglo de partidos bajo el sistema de las apuestas en España lo iba a tomar algún dirigente que esté a favor de los promedios para exponerlo como un argumento. Está claro que van a estar a favor o en contra de acuerdo a los intereses particulares. De acuerdo a los intereses particulares. Iría al archivo de cada uno de sus dirigentes a ver si decían exactamente lo mismo hace 2 años con distinta situación de sus equipos, ¿no? Porque está claro que lo promovieron aquellos dirigentes de clubes cuyos equipos están comprometidos. De la misma manera que iban a votar por la continuidad de los promedios aquellos que están holgados. O sea, Andrés Fassi, presidente de Talleres, para más para menos, dice: ¿por qué yo tengo que sacar promedio ahora que estoy bárbaro, después de haberla remado tanto tiempo, cuando eso sería darle una ayuda al resto? Quizás sobre una temporada, ¿no? Para hacer algo más, un término medio. Vamos, Juanpa. Hay una distorsión muy grande en esto que decís vos, en los cambios de formatos que han, de alguna manera, condicionado la vida de los promedios. En el 83 decíamos, retornan los promedios, no es que se inventan. Sí. Retornan después de 30 años al fútbol argentino. En ese momento se dividían los puntos obtenidos por las 2 últimas temporadas, muy parecido a la década del 50. Ajá. No se dividían partidos jugados por cantidad de puntos. En el 84 se agregan las famosas 3 temporadas. En la 86-87 se dividen por primera vez, y de aquí en más va a ser para siempre, los puntos obtenidos por los partidos jugados en las últimas 3 temporadas. En la 90-91, cambio radical en el fútbol argentino. Vuelven los torneos cortos, 2 por temporada. Los promedios siguen igual, pero acá se promedian 6 torneos. Porque los equipos
Una cosa es promediar, claro, desde ya que se promedian las temporadas, pero cada equipo se prepara para un torneo de distinta manera. Estás promediando por 6 campeonatos. Eso también es para tenerlo en cuenta. 95-96, el triunfo empieza a valer 3 puntos. Una cosa eran los promedios con 2 unidades por partido ganado y después, como pasaba en todo el mundo, los triunfos valen por 3. Pero los promedios, en ese momento, los triunfos valían por 2 puntos, para sostener los puntos obtenidos de las temporadas que tenían 2 puntos por partido ganado. En ese momento, para los ascendidos, empieza a ser crucial no ganar. Totalmente. Antes un empate para el promedio te acercaba, un empate mientras el competidor ganaba te distanciaba muchísimo. Te distanciaba y más así, y más todavía si tenías que jugar por solo una temporada. Por eso aparecían recién ascendidos por ahí con promedio 3 en la primera fecha, claro, que es el promedio más alto y que nunca se dio. Bueno, acá hay un cambio radical. El arranque de las promociones en el fútbol argentino que cambia para siempre todo en la temporada 99-2000 y que se provocan los descensos más injustos de la historia del fútbol argentino. En la temporada 2012-2013 desaparecen las promociones. River había perdido la categoría por promoción en 2011, Central por promoción en 2010. Independiente no la pierde por promoción, se va al descenso de manera directa cuando ya había 3 descensos. En 2014 hay un torneo semestral que no tiene descensos. Y en 2015 se despiden los torneos cortos, se agregan 10 equipos a la primera edición del fútbol argentino. Esto ha cambiado todo también porque después los descensos fueron muy radicales, muy dramáticos y de mucha cantidad de equipos. Y se promedian 3 temporadas y media. Se promediaba un torneo semestral, 3 torneos anuales y descendieron 2 equipos en principio, después descendía uno solo. En 2016 descendió uno solo en un torneo de 2 zonas. Miren lo que pasó en 2016-2017. Descienden los 4 peores promedios porque, claro, después de hacer un torneo de 30, lo que ya sabemos, se quiere descontar la cantidad de participantes y violentamente empiezan los descensos. ¿Cómo puede ser que entre 2014, desde la mitad de 2014 hasta el final de 2016 hemos tenido 3 descensos y de 2016 a 2019 hemos tenido 12? Eso también grafica de alguna manera lo abismal de los promedios. Vos que sos un defensor del amateurismo, o por lo menos de considerarlo título amateurismo, cuando la crítica muchas veces es cómo se lo va a poner en la misma dimensión si si se jugaba de otra forma, si había un método y una organización de campeonatos tan distinto. Bueno, esto es el gran argumento a favor, ¿no? Desde ya. De considerar todos los títulos. Claro, toda esta cantidad de descensos en los últimos años es la hija directa de la pésima organización de un torneo de 30 equipos. Que ha cambiado muchísimo, todo cambió. Esta es la pesada herencia. Esta es parte de la pesada herencia. Y ahí cayeron un montón de equipos. Mira, voy a pasar a lo siguiente, porque esto de alguna manera delimita qué tanta justicia hay y qué tanta injusticia hubo. Las famosas coincidencias. Desde el 83 por promedios descendieron 79 equipos que obviamente se van repitiendo. Si hubieses utilizado el formato por tabla, si hubiesen ido al descenso, 46 de esos 79. Quiere decir que casi un 60%, un poquito más de la mitad. Quiere decir que hay un 40% de descensos que no se tendrían que haber dado, si es por cómo pasa en todo el mundo. Es un montón, porque en realidad es un 58, es ahí cerquita de la mitad. Sí. Es un montón, ahí tenés casi la mitad de casos de injusticia, que se van al descenso por sumatoria de temporadas. Digamos que la temporada pasada fue toda una excepción. La temporada pasada fue la gran excepción, no la que terminó ahora en la que fue Racing campeón, sino la que fue Boca campeón, la primera Superliga. Increíblemente, y esto es la única vez que pasó, descendieron los 4 equipos peores por promedio, que también fueron los 4 últimos de la tabla general. Se veía venir los 4 descensos de antemano, tiempo antes. Porque los promedios eran irremontables. Y acá lo que tenemos que destacar también es el condicionamiento con el que vos jugás durante 3 años, que ya lo vamos a ver como en algunos equipos es crucial. Solo en 4 temporadas de 36 no descendió ningún equipo que en la general no terminó entre los últimos 2. Este es otro dato muy importante. Siempre alguno paga, digamos. Siempre uno paga, pero solo en 4 de 36 no descendió ninguno. Y acá tenés los casos que son tremendos. Por ejemplo, Instituto de Córdoba desciende en 99-2000 por promoción. En la temporada había terminado 15º. O sea, ni siquiera se hubiese ido entre los últimos 4 al descenso en un torneo normal de tabla de posiciones. Terminó 15º la temporada. 15º de 20. 15º de 20. O sea, para jugar una promoción por promedio tenés que salir 17º, en el mejor de los casos, o 18º. Sí. Bueno, 3 puestos por encima o 2 puestos por encima, jugó una promoción en un equipo B Nacional, perdió un partido y se fue al descenso. Y después, bueno, la reconstitución de esos equipos. El caso más grave fue el de Talleres de Córdoba. Mirá Talleres de Córdoba. Culminó 6º con 59 puntos en la temporada, a 1 de la Libertadores de 2005.
y terminó jugando la promoción. Tenía 14 equipos por debajo en la tabla general. Se fue al descenso. Perdió con Argentinos Juniors y se fue al descenso. Es el único que supera a Tigre. Este es el caso que supera a Tigre, que en ese momento no hubo una revolución como la actual. No jugó una copa posterior que muestre también su rendimiento. Tenés Atlético de Rafaela, que se fue con 5 por debajo. Tenés a Olimpo de Bahía Blanca, que se fue por un puesto 13 también en la tabla general. Y hay más equipos. Tenés a Nueva Chicago y a Godoy Cruz de Mendoza en la 0607. Tenían 6 y 5 equipos por debajo respectivamente. Y después tenés el famoso caso de Rosario Central. Rosario Central se fue con 31 puntos a la promoción y tenía 9 equipos por debajo en la tabla general. Se tuvo que ir al descenso porque perdió con All Boys en condición de local. El tema es jugar una promoción. Y el caso más emblemático también. River hubiese clasificado a la Copa Sudamericana, por ejemplo. Fue sexto en la 10-11. Claro. Y es grave porque River terminó no solo con 14 equipos por debajo cuando se fue al descenso, sino que además en las 2 temporadas anteriores en las que se promedió, River jamás estuvo entre los últimos 4. Fue último en un semestre. En un semestre. No en porque una temporada. Muchos van a decir, bueno, primero que fue último en la apertura 2008. Jamás hubo descensos por semestre. Los descensos son siempre por años. Entonces, también es un descenso incómodo. Hay más casos. El caso de Rafaela. Que mirá a Rafaela lo que le pasó. Fue último en el torneo anual de 2015. Y en la sumatoria de las 2 zonas de 2016 y se quedó en primera división. Ese es un caso contrario, que debiese haber perdido la categoría en una normalidad de fútbol. Un equipo que sale último de 30 equipos 2 años seguidos y se queda en primera. Pero ¿cómo puede ser? Solo los promedios justifican una permanencia de estas características. Después, claro, el promedio nunca le va a alcanzar y por más que hizo una muy buena campaña, se terminó yendo a la B. Sí, quizás terminó salvándolo la cantidad de descenso que había hace años simplemente y cómo estaban los Totalmente. ¿Y por qué se dispara todo terriblemente? Porque tanto San Martín de San Juan como Tigre, en las 3 temporadas que se le promediaron para irse al descenso, en ninguna de las 3 temporadas los 2 equipos terminaron alguna vez entre los últimos 4 de la tabla de posiciones general. Sí, después está la mitad vacía, ¿no? Donde hablamos de quién descendió. No descendió el Tigre Gorosito, descendió Tigre. Descendió Tigre. El Tigre Gorosito terminó siendo el equipo de los imparciales. Ahora, Gorosito dirigió 7 partidos de 82. 82. Durante 82 partidos se contabilizaron estos promedios. Que también es irregular, porque hubo torneos que tenés más fechas que otros, hubo torneos que enfrenté. También. Cuando descienden 12 equipos, los cambios son muy bruscos, y cuando vos tenés torneos en donde los participantes cambian y terminan además de no ser torneos normales, porque son medianos, no son largos, no son cortos. Mirá esto, hay algo instalado en los promedios. Mira, son muy complicados para que el recién asciende. No, mentira. El 34% desciende apenas el primer año de los recién ascendidos. El resto se mantiene. Es un número muy alto el que se mantiene por los promedios. Hay un caso cercano que es el de Aldo Civi. Por ejemplo. Aldo Civi hizo un gran primer semestre y jugó el segundo semestre con aire. Así es. En general, si encadenan victorias como local, de arranque, ya pueden empezar a sentirse salvados, porque además juegan liberados. Además, solo 14 equipos no hubiesen perdido la categoría si no existiesen los promedios. Muy poco. Muy poco, la verdad. Y me voy a la trampa de los promedios, la famosa trampa de los promedios. ¿Qué esconden a veces? Que una vez que entras en la zona roja, no salís más. Claro. O te cuesta mucho. Este equipo platense es el más simbólico. Vos mirás, bueno, te vas mucho en el tiempo. Bueno, pero los promedios siguen con la misma forma dentro de todo. Platense estuvo peleando siempre por la permanencia. Entre el 84 y el 99 se ubicó en la mayoría de los torneos, te diría que en un 80% entre los últimos 6 de los promedios. Podés hacer una buena campaña, haces una más o menos y volvés a entrar. Y estás condicionado para la que viene. Este es el efecto cadena. El efecto de estar siempre jugando condicionado. Hay equipos que les resulta a favor porque suman muchos puntos al estar condicionado y otros que entran en una crisis de la que no salen más. A Racing de Córdoba le pasó lo mismo y a Racing también. Racing cae en promoción en 2008. Y recién en 2014, cuando sale campeón, se aleja definitivamente de los promedios. Racing estuvo 6 años metido en la conversación de los promedios, la trampa de la zona roja. Sí, y así hay más ejemplos. Elegimos los 3 más importantes. Porque siempre queda una temporada que tenés que remontar. Que te complica. No se puede hacer nunca el borrón de cuenta nueva, salvo cuando hay un campañón para liberarse. Sin los promedios, sí. River se hubiese ido a la B igual en el primer año, en el año 83. San Lorenzo hubiese descendido también si los promedios no hubiesen estado, cosa que no le pasa con los promedios. San Lorenzo desciende en el año 82, justamente posteriormente cuando se inventan. Racing hubiesen descendido por tabla general. Boca no hubiese descendido, lo mismo que le pasó con los promedios, no hubiese descendido de ninguna de las 2 formas. E Independiente no se hubiese ido al descenso, se fue por los promedios. Independiente no se hubiese ido al descenso porque nunca una posición en tabla general lo hubiese ubicado como para descender por tabla de posiciones. El castigo del promedio. El castigo del promedio. Mirá Argentinos Juniors. Claro. Argentinos Juniors es el equipo que más veces descendió por promedio, 5 veces. Ojo, ¿sabés cuántos hubiese descendido por tabla de posiciones? 4. Huracán, 4 veces, igual al número.
Quilmes 4 veces, hubiese descendido 2 por tabla general. Unión de Santa Fe, Belgrano, Olimpo, San Martín de Tucumán. Ahí es más dispar ya la competencia. Pero los argentinos es muy parecido. Esta es otra demostración también. ¿Hasta qué punto sirve? Mira, la conclusión que saco es que han sido tan distorsionados los formatos de los campeonatos que no es normal. Claro. No es normal. Entonces es muy difícil poder decir. Nada es normal en sí. No. Nada es normal en sí. Porque los cambios fueron muy bruscos en poco tiempo. Sí, hay otra conclusión que podemos sacar con este muy buen, completísimo informe. Algo que pudo haber servido en un momento, o que creyeron que pudo haber servido, porque, a ver, sirvió supuestamente, o se inauguró, nació, para proteger a los grandes. Y los grandes terminaron descendiendo por el mismo sistema. Nada es permanente. Hasta incluso algunas soluciones que se piensan como gran solución duran solo un tiempo. Y en la renovación, en el seguir pensando esas posibles soluciones, está el secreto. Yo entiendo que hay algo que diferencia al fútbol argentino, o no sé si al fútbol sudamericano. Hoy hay muchos equipos que juegan copas. Exacto. Y eso cambió en toda la historia, porque en la década de los 80 y a principios de los 90, las participaciones en copas no eran numerosas. Era la como son ahora. excelencia, era la excelencia. En la década de 80 eran 2 equipos argentinos en Copa Libertadores nada más. Bueno, si jugás toda la Sudamericana, o si jugás 4 o 5 fases Sudamericanas, esto implica viajes, implica generalmente poner un equipo suplente en el torneo local. Alguno podrá decir, bueno, que jueguen los titulares siempre. Ponen los suplentes. Y eso hará que la eliminación de los promedios hará que alguno que ha tenido el mérito deportivo de llegar a una copa termine pagando en un posible descenso. Desde ya. ¿No? Esa es otra conclusión. Disculpen la cantidad de hojas, fueron toda la tabla de los promedios. Todo eso es lo que estudiaste. Exactamente, toda la tabla de los promedios analizadas una por uno para llegar a estas distintas conclusiones. La verdad que están totalmente distorsionados por los cambios de formato que existen en el fútbol argentino, que son, a comparación con otros países, el fútbol argentino es el que más cambia todo. Por eso llegar a una conclusión con los promedios y podemos decir que son negativos por todo lo que cambia el fútbol argentino. No hay paridad. Por eso te queremos más seguido, Juanpa. Bueno, trataremos. Ese lleva tiempo. En junio vendremos. No sé si tendremos la posibilidad de contarlo, de presentarlo con vos. En junio, Juan Pablo Marrón aquí. Bueno, junio, en algún momento de junio. Sí, pues con nuevos informes. Ya llegando a julio quizás. Ahí está. Juan Pablo Marrón, con su estilo.